Vamos a hablar con una autoridad en la materia, el presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya. Doctor Bedoya, un gusto saludarlo. Juan Roberto, feliz domingo para usted y para María Camila y por supuesto para su audiencia. ¿Qué tan arrocero es usted? Bastante. Además que en mi casa le tengo que confesar que tenemos una gran ventaja y es que aquí llega el arroz de Fedearroz, que es de excelente calidad, el mejor que yo he visto en el mercado, honestamente se lo digo. Pero venga, barájemela más despacio. ¿Cómo así que el arroz de Fedearroz? Claro, porque es que Fedearroz tiene un programa a propósito de lo que está pasando, esa situación tan desafortunada, donde Fedearroz, fruto de la negociación con el TLC con los Estados Unidos y de las subastas del contingente de arroz que llega a Colombia a los Estados Unidos, con eso construyeron un patrimonio que han invertido en los molinos para hacer el secado y el almacenamiento de parte del arroz de sus productores, porque obviamente no alcanzan a todo, pero también lo venden en el mercado. Así que en Bogotá encuentra usted la tienda del arroz de Fedearroz y les aseguro que nunca van a volver a cambiar de marca. ¿Usted me dice dónde queda la tienda del arroz de Fedearroz? Hay 2 o 3, pero se las mando por el WhatsApp por para favor. Que ojalá se publicite. Muy bien, sí, le hacemos publicidad a la tienda de Fedearroz. Doctor Bedoya, en el universo de los productores agrícolas de Colombia, que además hay que decir que es, y usted me corregirá, es el sector que saca la cara por la economía y es la que jalona en buena medida la economía, junto al turismo y otras actividades. ¿El arroz qué renglón juega? ¿Qué papel juega? Pues mire, es que del arroz dependen 500.000 familias. Estamos hablando de 2 millones de personas en promedio. 2, como ustedes lo apuntaban al principio de esta conversación, pues el arroz está en toda la nutrición de los colombianos y además, junto al huevo, es la dieta básica de los colombianos que tienen menores ingresos. Y obviamente del arroz, como de otros cultivos, obviamente se desprende una gran cantidad de empleo en actividades como el transporte, el tema de la maquinaria, el tema de los insumos, pero es tal vez uno de los productos agrícolas que más le aporta a la seguridad alimentaria de nuestro país. Sin duda alguna, y por eso sabe que, doctor Bedoya, usted quizás está en la posición del medio porque este sector es tan importante, pero también lo que están haciendo perjudica a otros sectores de agricultores y por eso es que estaban manejando esa estrategia de parar la carretera unas horas y abrirla durante otro tiempo para que pudieran transitar. Puntualmente cuando paran, ¿se van a pérdida total los arroceros o qué es lo que ellos esperan que se genere con esta protesta indefinida? Pues María Camila, gracias. Mire, lo primero que hay que decir es que hay que rechazar los bloqueos a las carreteras, vengan de quien vengan, porque eso lo único que le afecta es no solamente a los mismos que están bloqueando la carretera, sino a los demás. Es que ya hemos visto en estos días cómo se ha caído el transporte de pasajeros, el tema también de alimentos, otros alimentos de las zonas arroceras del país. Y esto a lo que obliga es primero un llamado a la conciencia de quienes están fomentando los bloqueos en las carreteras, que no son todos los arroceros del país, y segundo a que el gobierno tiene que dejar de hablar tanto y más bien actuar. ¿Por qué? Porque es que el arroz igual está y los inventarios están y el precio del consumidor ha seguido bajando y eso es bueno para los consumidores, pero si baja a los consumidores baja también a los productores, y es que el mismo Fedearroz desde que inició este gobierno le dijo a la exministra Cecilia López, después sí, a la ministra Jennifer Mojica, oiga, acá hay unos mecanismos para evitar que ocurra lo que desafortunadamente le ha tocado recibir a la ministra Marta Carvajalino en el 2025. Sí, a ella le toca heredar, entiendo, doctor Bedoya, una situación que se venía incubando, valga el término, desde hace tiempos en el sector del arroz, y es el de la sobreoferta y los bajos precios que les pagan a los campesinos. ¿Qué tan grande es ese desfase? Pues bastante. Mire, para la audiencia tener presente que el arroz es un cultivo de ciclo corto, es decir, usted tiene 2 cosechas al año, y el año pasado, que obviamente hubo un incremento importante en las hectáreas sembradas de arroz porque había una condición de mercado diferente, pues lo que terminó ocurriendo es que, claro, empieza a salir una gran cosecha y el consumo de alimentos no avanza a la misma velocidad que la producción, y es que eso es lo que dijimos el año pasado cuando el gobierno sale sacando pecho diciendo que es que el agro jala y el 8.1% y demás, pero siempre lo hemos dicho desde la SAC, lo importante no es el crecimiento sino la rentabilidad, y mire que desafortunadamente el tiempo nos da la razón. Y desde que existía el IDEMA, cuando se acabó el IDEMA, generaron un mecanismo que era el incentivo al almacenamiento. ¿Qué es esto? Cuando hay precisamente este problema de estacionalidad, la industria recibe una plata
para costear el costo del almacenamiento y el costo financiero del almacenamiento, para evitar que los inventarios de arroz salgan al mercado y se caiga el precio. Eso lo venían haciendo todos los gobiernos desde esa fecha que le estoy diciendo, y llegó este gobierno y entonces que ya no. Y mire en la que estamos, sí, a propósito de lo que ocurrió y lo que recibió Marta Carvajal. Mire, doctor Bedoya, ahí hay dos términos que suenan muy técnicos, pero para claridad de la audiencia es clave discriminarlos. Usted habla, y si le entiendo, del desfase, la diferencia que hay entre lo que cuesta sembrar y producir versus lo que cuesta el arroz al consumidor final y lo que le pagan al campesino. Ahí estamos hablando de una pérdida, porque decía el presidente de Fedearroz, estamos trabajando a pérdida. ¿Qué tanto trabajan a pérdida? Pues mire, el precio de la carga estaba en 220.000 y pasó a 185.000. Y ya con eso no hay punto de equilibrio. Claro, vaya usted y mire en las tiendas, a los hard discount o en los supermercados, a cómo está el arroz, y seguramente habrá bajado. Y eso se lleva a todo el mundo por delante. Nos pasa en el huevo, ha pasado en la papa. Acuérdese en la pandemia lo que nos pasó con los productores de papa, que terminaron regalando las papas en las carreteras. Entonces son ajustes muy dolorosos que se llevan por delante a los productores. Y pues esto en qué va a terminar, en que seguramente va a haber una mano de gente quebrada y se van a reducir las áreas, y el semestre entrante seguramente estaremos hablando de una historia distinta. El gobierno tiene las herramientas para entrar a resolver la situación, porque yo desafortunadamente lo que he visto en estos días es que hablan mucho a reunión, pero la situación no mejora, porque es que, Juan Roberto, hay más de 1 millón de toneladas de inventario de arroz, por lo menos hasta finales de enero, y pues que en qué momento ese inventario se va a agotar, porque eso depende que los consumidores pues coman ese arroz que está disponible. ¿En qué momento, de qué manera podría intervenir el gobierno en un tema que parece interno del sector, como es el que usted menciona, de los molineros y quienes generan también el almacenamiento del grano? ¿Qué es la otra fase? Pues mire, yo creo que ahí se pueden hacer dos cosas, y son las cosas que el gremio le ha planteado al gobierno. Lo primero es el tema de utilizar la herramienta de ese incentivo al almacenamiento, que, como lo decía, es una plata que se le da a los molinos. ¿Para qué? Para que cubran sus costos financieros y de almacenamiento y no saquen ese arroz al mercado, para que no se sobreoferte el mercado y se caiga el precio. Y ahí todos ganan. Eso requiere una plata del gobierno, sí, solamente para ocasiones muy críticas como la que se vio en el 2021. ¿Pero es pagarles para que no saquen al mercado cierta cantidad? Sí, señor. Para que la retengan. Para que la retengan, pero se llama incentivo al almacenamiento. Es decir, usted recibe un incentivo por almacenar. Claro. Entonces le pagan por almacenar, porque el molino le va a decir, bueno, pero es que yo para qué lo guardo si yo lo puedo salir a vender. Pues para que el precio no se caiga tanto, pues porque a la larga es una situación que es bastante compleja. Eso no pasa todos los años, pero pasó en el 21 y ahora no está volviendo a pasar. Eso es lo primero. Y lo segundo, Fedearroz también le planteó al gobierno, desde que llegó este gobierno, oiga, hagamos un plan de ordenamiento de la producción, como se lo ha planteado la papa. ¿Qué significa eso? Busquemos que de alguna u otra manera se controlen cuáles son las áreas sembradas de arroz, para que no ocurra lo que nos está ocurriendo acá. Eso es mucho más difícil, obviamente, porque la decisión individual de cualquier productor puede decir, oiga, yo estoy viendo que el arroz es todo bueno y me meto. O alguien que tenga una plata y arriende una finca allá en el Casanare y dice, venga, el arroz está bueno, me meto, pero que si el arroz está bueno hoy y todo el mundo se meta a sembrar, en 4 o 6 meses, ahí es donde sale esa sobreoferta y el precio se cae. Y lo tercero, que era con lo que empezamos la entrevista, cómo Fedearroz ha venido consolidando una capacidad mayor de tener su integración vertical técnico, que no es otra cosa sino que tener el secado y el almacenamiento y vender el arroz a los consumidores, para que el mercado pues obviamente tenga esa competencia, no solamente del productor a boca de jarro con el arroz cuando lo saca del cultivo, sino el arroz que le llega al consumidor, porque es que en esa fase es donde el precio se cae. Sí, y ahí viene una inquietud. Escuchaba esta semana a Néstor Morales en Mañana Blue, hablando con el presidente de Fedearroz, doctor Bedoya, y hablaban de un tema del que siempre se habla en estos temas, y que el gobierno, algunos del gobierno lo han sugerido otra vez como un tema de lucha de clases, y es diciendo, es que aquí los que están saliendo más perjudicados son los pequeños arroceros. El mercado del arroz, ¿cómo está distribuido? Es decir, ¿qué tan grandes y qué tanta existencia tienen los grandes productores de arroz, que sé que son muy grandes, frente a los que son medianos y sobre todo pequeños, doctor Bedoya?
Claro, mire, dos cosas. Lo primero es que aquí no es un problema de grandes, medianos y pequeños porque todos pierden, porque el arrocero, el cultivador, no tiene el secado ni el almacenamiento y mucho menos vende al consumidor. Entonces, uno podría decirle, pues entre más tierra tenga usted y el arroz esté bajando de precio, no solamente al consumidor, sino el arroz que usted saca a su cultivo, pues usted va a perder más. Pero le doy un dato, en este semestre, el 80% que sale, en este semestre está saliendo la cosecha de riego, las áreas que tienen riego. El 80% de las áreas de riego en Colombia se siembra con agricultores de menos de 10 hectáreas. Pequeños. Entonces, claro, entonces ahí hay unas personas que están perdiendo obviamente mucho dinero, pero pues aquí todo el mundo está perdiendo desde el punto de vista de la producción. Y sale el gobierno a decir, no, pero entonces ahora cojamos los recursos para fiscales para comprar la cosecha de arroz. Y yo no sé si ustedes vieron el tuit del presidente Petro donde dice que se va a comprar la cosecha. Sí. Por ley eso no se pueden utilizar esos recursos. O sea, eso termina medio ministerio en la cárcel. O sea, eso, entonces, escúcheme la expresión, eso es chimbo. Claro, eso es chimbo, por Ilegal. eso lo digo con ilegal, no, hay una sentencia del Consejo de Estado que lo prohíbe. Por eso lo digo con respeto, pero es que aquí hay mucha habladuría, pero poca acción. Mire los bloqueos, mire la desafortunada situación que están pasando los productores y claro, pues algo de responsabilidad también existe en la gente que dice, siento que me va a ir bien o el precio estaba bueno el semestre entrante, entonces sembré una cantidad. Y por eso es que hace sentido, perdón María Camila, que cuando usted va a entrar al sector agropecuario, uno tiene que tener un enfoque de vender para producir, mirar primero qué es lo que puede pasar en el mercado, porque si no esta situación nos va a seguir pasando y no solo en el arroz. Pero, doctor Bedoya, sí resulta a veces difícil creer que sean todos perjudicados por igual, porque, pues no sé, uno supondría que, por ejemplo, empresas como Arroz Ro, Arroz Diana, Arroz Flor Huila, tienen esa cadena muy establecida con el tema de los molineros y el almacenamiento, ¿no? Claro, María Camila, lo que pasa es que, y perdón porque entonces me debí explicar mejor, lo que pasa es que esas empresas no son cultivadoras de arroz, sino son molinos que compran la cosecha de arroz. Claro, y ellos lo que hacen es que también financian a los productores de arroz. Entonces, porque ahorita el gobierno dice, no, que los créditos, la mayoría de productores de arroz, o muchos de ellos, no puedo decir tampoco la mayoría, se financian es con los molinos. Entonces, y obviamente son muy pocos molinos frente a la gran cantidad de productores de arroz que tiene el país. Pero mire también la otra punta, esos molinos que tienen las marcas, tienen que ir a vender a los supermercados, a las tiendas de descuento duro, como se diga, y ahí es donde también le dicen a uno, claro, ahí se están bajando los precios una cantidad. Entonces ese es un efecto cadena que tira hacia atrás, un efecto dominó, y obviamente quien termina siendo la punta débil, porque el producto, si usted no lo lleva a secar, a almacenar y a vender, pues se le va a dañar. Doctor Bedoya, ¿hay sobreproducción de productores de arroz? Pues sí se ha incrementado, yo no tendría el número, pero es lo que he hablado mucho con el doctor Hernández, el presidente de arroz, sobre todo en el Casanare. Se ha ampliado un poco las áreas sembradas de arroz en ese departamento. Y obviamente eso genera una situación que es distinta, porque usted tenía obviamente el tema del Tolima, el tema del Casanare, tiene el norte de Santander, tiene el Huila, pero cuando se acabe el periodo de grabación, y ojo con esto, que esto es de la mayor importancia, en 3 años, con el TLC con Estados Unidos, como me decía alguien el otro día, el otro departamento arrocero va a ser Estados Unidos. ¿Por qué? Y ahí ya no va a haber protección, porque Estados Unidos es un gran exportador de arroz, afortunadamente últimamente no, porque los precios allá han estado muy altos, pero esa plata con la que hicieron los molinos, que les ayuda a desfogar parte del arroz que no tiene salida normal a los molinos tradicionales, eso se hizo con base en la negociación del TLC con los Estados Unidos. Recuerde usted que hubo 2 productos en la negociación del TLC con Estados Unidos que tuvieron la desgravación más lenta, es decir, el mayor tiempo, el arroz y el pollo. ¿Para qué? Para que se prepararan para poder enfrentar esa competencia, y Fedarroz con eso hizo los molinos y también el programa que se llama AMTEC, que es para que sea más productivo por hectárea el arrocero. Es decir, estas situaciones coyunturales también deben llevar a reflexionar a que en 3 años ya no va a haber forma de atajar a un departamento nuevo, por ponerlo en esos términos, que es Estados Unidos, en la eventualidad que tenga y con ese gobernador que tiene ese departamento, calcule usted. Claro, y mire la que nos está pasando. Es que esto vive uno en el filo de la navaja, porque donde se mueva el presidente Petro, se mueva el presidente Trump, chao nuestras exportaciones, se va a encarecer el pollo, el huevo, el cerdo en Colombia,
y así vamos a estar por lo menos 2 años largos o si no unos 6 añitos más. Para allá iba, doctor Bedoya. Usted menciona otros productos, pero hablemos de los agricultores que al igual que los arroceros están, pues no quisiéramos mencionar a puertas de un paro, sino más bien a puertas de una crisis similar por cuenta de las condiciones para comercializar o vender sus cosechas. Pues mire, en el caso, eso pasa mucho en el caso de los cultivos de ciclo corto. Y si ustedes miran la composición del mercado agropecuario, quienes también tienen unos problemas o mejor, unos temas de sobreoferta, como es el caso del sector pecuario, el precio del huevo ha estado muy, muy bajito, porque pues ahí las gallinas, ha habido un incremento en la producción de huevo en nuestro país muy importante, eso beneficia a los consumidores, pero estos son empresarios que de alguna manera se han acostumbrado, como el huevo, el pollo, el cerdo, a que la idea no es quedar en manos de intermediarios, sino llegar hasta el consumidor final. Pero cuando usted coge el caso del tomate, la yuca, la papa, la habichuela y bueno, otros productos, pues ahí son sectores donde están más en manos de intermediarios que terminan obviamente en plazas mayoristas, que de las plazas mayoristas se abastecen las tiendas de barrio, los Surtifruber, y cuando usted no tiene el control de la comercialización, tiene una volatilidad muy, muy dura en los ingresos, y la gran mayoría de esos productores son pequeños. Y por eso siempre los gremios y en general el gobierno debe apuntarle a ¿qué? A lo que el presidente Petro llama la agroindustrialización, pero es que eso hay que materializarlo, y es cómo usted se acerca más al consumidor final. Yo nunca me cansaré de poner un ejemplo que fue terrible para nosotros. Cuando la pandemia, los productores de papa, todo el mundo en la casa, cerrados los asaderos de pollo, cerrados los colegios y las universidades, y en noviembre de ese año, diciembre, literalmente regalando las papas en las carreteras, que no había almacenamiento, no había canales de distribución, hasta que la gente se reinventó un poquito por WhatsApp y las plataformas de Rappi. Sí, doctor Bedoya, pero en esa canasta que llega al consumidor final, reiterando la pregunta de María Camila, entonces el precio del huevo fregado, ¿la papa cómo está? Pues mire, la papa criolla sí ha tenido un momento difícil, pero la papa criolla no pasa de ser del 8 al 10% de la producción nacional. El resto de la papa pastusa y demás, ha tenido un buen comportamiento. ¿Por qué? Porque es que como son cultivos de ciclo corto, o póngale 4 a 6 meses, pues las cosechas se van ajustando a lo largo de las 2 cosechas que hay al año. Pero igual, si usted mira los datos del IPC del año pasado, los 3 productos que le mencioné son los que tuvieron variaciones negativas mensuales, es decir, cayendo. Claro, cuando usted empieza a ver que hay precios altos otra vez, ¿por qué es? Porque hubo gente que se reventó, porque pues el precio está bajito, las áreas se reducen y el precio vuelve y sube. Entonces, por eso esos 2 sectores le han dicho al gobierno, venga, busquemos un mecanismo para ordenar la producción de tal manera que estemos de alguna manera protegidos, más no blindados, con este tema de las estacionalidades y las sobreofertas que a veces se presentan. Otro punto que afecta es el de la importación. A nivel general, de pronto es muy amplio el tema, pero por ejemplo, en el tema de los arroceros, ¿cuánto es el porcentaje de importación de arroz que consumimos en Colombia? Y con ese tema de sobreproducción, imagínese. Exactamente. Pues mire, eso ha cambiado bastante y depende mucho de lo que ocurra en 2 mercados principalmente, Estados Unidos y Ecuador, o la Comunidad Andina. En Estados Unidos se hizo una subasta, porque ese mecanismo que les contaba del acuerdo comercial está sujeto a una subasta, y se subastaron 98,000 toneladas en la última subasta que hubo, que creo que fue a finales del año pasado, principios de pero solo entraron 10,000. ¿Por qué? Porque el precio en los Estados Unidos está muy caro. Pero el dolor de cabeza que siempre ha tenido el sector arrocero es Ecuador. Porque Ecuador, entonces, y obviamente el arroz tiene un impacto político en ambos países. Ese cuentico de la Comunidad Andina, que dice que es una comunidad andina donde hay libre comercio, es carreta. Porque nunca nos dejan entrar a nosotros el arroz al Ecuador, pero todos los gobiernos, voy a decir una cosa que no va a sonar bien, se arrodillan con el gobierno de Ecuador de turno, porque allá cuando hay un problema por excedentes, como el que tiene Colombia, entonces Colombia le dice a Ecuador, no, venga, yo le recibo el arroz, y aquí sí pone de rodillas a nuestros productores. ¿Y por qué están arrodillados con Ecuador? Eso sí, Juan Roberto, haría para otro. Averígüelo, Vargas. Sí. No, yo sé que usted lo sabe, lo que pasa es que es un tema que supera al sector agropecuario. Ay, Dios mío. Pero sí es una cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque hoy sería el momento perfecto
para que existiera una posibilidad real de exportar arroz colombiano. Claro. ¿Para qué? Para sacar esa sobreoferta y que se nivelara la cancha, que es un poco lo que le hemos dicho, y eso es como un lorito, ¿no? A todos los gobiernos, venga, hay que garantizar el acceso a nuestros productos, pero el acceso en doble vía con los países que tenemos acuerdos comerciales, porque de lo contrario siempre terminamos siendo presionados por la sobreoferta que viene de un país, pero a la hora que tengamos un problema sobre oferta en Colombia, no podemos llevar nuestros excedentes a otro mercado. Imagínese, yo que pensaba que el tema era con Trump, y es aquí al lado con nuestros hermanos, los colosos del sur. Es con ambos. Y con los colosos del sur. Pues doctor Bedoya, de verdad, gracias por ayudar a nuestra audiencia y a nosotros a entender este muy complejo panorama. Suena muy técnico, pero al final del camino la idea es conciliar los intereses de los productores, en el caso del arroz, como otros productos, con el interés de los consumidores. Yo creo que esa es la clave. Volveremos a hablar pronto porque el tema parece que va a seguir por muchos días. Pues ojalá que no siga por muchos días, porque si no esto va a ser terrible, Juan y María. Sí. Es de verdad. Y por lo pronto, gracias por el espacio y a comer mucho arroz y ojalá de Fede Arroz. Ojalá, si voy a averiguarme, mándeme el dato de las tiendas, ese me parece clave. Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la SAC, aquí en Sala de Prensa Blue.